Vivimos en un mundo donde se habla mucho por parte de ciertas personas que quizás todos de una o de otra forma nos relacionamos con ellas y hablan mucho acerca de la ansiedad, de la incertidumbre, de cierta preocupación y vacío en sus almas. Pero pocos de ellos reconocen que detrás de esa experiencia hay una raíz espiritual. Apocalipsis capítulo 9 nos abre los ojos precisamente para entender ese origen espiritual que produce este tipo de sensaciones, angustias, ansiedades en el alma humana. Hay personas que experimentan un tormento real en sus almas. Se sienten desorientados y en medio de la oscuridad porque están sin Dios. Y precisamente este capítulo nos deja ver que Cristo es el único que puede liberar al hombre de ese tormento, de esa oscuridad en el alma, porque es Cristo el único que ha vencido al enemigo de nuestros corazones, es el que gobierna sobre ese enemigo y es también el que nos ha entregado dicho enemigo en nuestras manos. Hoy veremos a la luz de este capítulo y especialmente de los primeros 11 versos que leíamos hace un momento, cómo Dios desde el principio, es decir, desde que es engendrada la persona en el vientre de la madre, Dios la entrega al demonio. Sí, suena duro. El incrédulo, como nacemos todos en este mundo, nacemos bajo el cautiverio del imperio de Satanás. Pero al mismo tiempo Dios nos recuerda su gracia, la gracia que es en Cristo, para librarnos de esa condición, para protegernos, para purificarnos y prepararnos para una vida eterna en total libertad del enemigo. Hoy el Señor nos anima a los creyentes a perseverar en esta seguridad en cuanto a la victoria que Cristo nos ha dado sobre el enemigo. Y hoy también el Señor quiere hablarle a usted que aún no es creyente según las Escrituras. No porque usted diga que cree, ya por eso puede estar tranquilo. No, debe creer bíblicamente. Y si usted aún no ha creído bíblicamente, ni anda bíblicamente como alguien que ha creído, y según lo que dice la Biblia, que debe ser la manera como anda el que verdaderamente creyó, amigo, amiga, joven, a usted hoy Dios urgentemente le llama al arrepentimiento y le muestra el camino para librarse de esta condición bajo la influencia de Satanás.
Le he dado a nuestra meditación de esta mañana el título: Cristo nos libra de la oscuridad y el tormento. Cristo nos libra de la oscuridad y el tormento. Y desarrollaremos este tema bajo tres enunciados. En primer lugar, Cristo derrotó a nuestro enemigo. En segundo lugar, Cristo gobierna a nuestro enemigo. Y en tercer lugar, Cristo nos entrega a nuestro enemigo. Él lo derrota, Cristo lo derrota en primer lugar. En segundo lugar, lo gobierna. Y en tercer lugar, no lo entrega. Vamos al primer aspecto. Cristo derrota a nuestro enemigo. Mire por favor lo que dice el versículo 13 del capítulo 8 de Apocalipsis. Y miré y oí un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Hoy nos corresponde, hermano y amigo, movernos en nuestra meditación del libro de Apocalipsis a un nuevo capítulo, a este capítulo 9. Sin embargo, quiero que note a la luz de la lectura que no se trata de un nuevo tema, lo que vamos a ver en este capítulo siguiente. Más bien es la continuación de lo que el autor inspirado acaba de decirnos. Dice que falta que se toquen tres trompetas, ¿sí lo notó? Y es de eso que nos va a hablar a partir del capítulo 9. El Señor ordena entonces que suenen esas tres trompetas restantes para darnos los detalles de lo que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo, que sucederá en la tierra con las personas que moran desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida de Cristo. Es decir, en toda la era de la iglesia. Y mucho de lo que Él decretó y sucederá es como respuesta a la oración de su pueblo, de los santos que están al pie del altar orando. ¿Recuerda que lo vimos? Ese último verso que acabamos de leer del capítulo anterior nos deja una introducción inquietante para esta nueva sección. Ese es un anuncio acerca de la manera como Dios tratará con el incrédulo de una manera particular, de una manera específica, puntual. La iglesia de todos los tiempos necesita saber Dios cómo trata al incrédulo. Porque a veces nosotros como creyentes, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, como que perdemos de vista que Dios también trata con el incrédulo, no solamente con su iglesia, y como que nos desesperamos porque creemos, como un salmista un día dijo: tengo envidia de los incrédulos al ver la prosperidad y cómo andan de bien. En cambio, yo que he limpiado mis manos, sufro todos los días. Así que el Señor en este capítulo nos dice cómo trata al incrédulo. El mensaje de hoy, insisto, hermano y amigo, es un mensaje actual. Fue dado para la iglesia de todos los tiempos. Pero Dios hoy le habla directamente a usted. Sí, a usted y a cada uno de los que estamos en este lugar. Nos habla de sus planes para este tiempo, para que todos estemos atentos y seamos sabios
y nos movamos con precaución y precisión en una dirección correcta. Como les dije, la iglesia de toda época necesita escuchar lo que hoy el Señor quiere decirnos. Porque todos transitamos como creyentes en medio de muchos eventos que parecen incomprensibles. Sin embargo, hoy Dios quiere ayudarnos a encontrar la explicación de estos, empezando por descubrirnos la causa de la condición en que se encuentra este mundo en que vivimos, la humanidad que nos rodea. Él nos empieza a develar esa situación o esa condición de los seres humanos. Versículo 1 del capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Una estrella cayendo a la tierra. Quizás su buen sentido común, su imaginación ya lo llevó a pensar en un cataclismo cósmico, en los asteroides o los cometas que se pueden estrellar contra la Tierra. Pero un momento, antes de entrar a buscar algún parecido en las cosas del mundo natural, relacionándolo con los objetos, hechos o personas que conocemos, debemos notar que este lenguaje es un lenguaje que está asociado con otros textos. Este es un lenguaje que hace alusión a otros textos de la Sagrada Escritura y volvemos nuevamente a recordar que la Escritura se interpreta ¿con qué? Con la misma Escritura. Así que debemos buscar o ver dónde encontramos este mismo lenguaje. Pero lo cierto es que si quisiéramos no sería sino necesario tener en cuenta el contexto. Y el contexto ya nos da un indicio claro para saber qué es esa estrella que cae en la tierra. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Está hablando del mismo personaje al que se le da la llave del abismo, cuyo nombre, vea, hasta nos da el nombre. ¿Para qué? ¿Para qué nos ponemos a especular? Nos da el nombre, dice que en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Y tal vez todas las Biblias tienen allí un numerito a pie de página que le dice que eso significa en español destructor. ¿Sí lo tiene? ¿Sí lo vio? Así que ¿de qué personaje está hablando? Bueno, empecemos por decir que no está hablando de un planeta. No, está hablando de un ángel. Encontramos aquí un sinónimo de esa visión o esa figura, esa ilustración que nos da Juan en el versículo 1, una estrella que cayó del cielo a la tierra. Aquí el verso 11 le dice ángel del abismo. Así que estrella o ángel son sinónimos en este contexto. ¿Sí lo nota? Y eso tampoco es raro, porque si usted mira el libro de Job va a encontrar que a los ángeles también se les llama estrellas. No es la única parte donde esto sucede. Pero si usted quisiera tener mayores evidencias acerca de la identidad de esta estrella, podemos tener en cuenta un texto que está en el contexto un poco más lejano, pero del mismo libro, capítulo 12. Avance unos capítulos, por favor. Capítulo 12.
Dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue ¿qué? Arrojado a tierra. Es la misma situación. Recuerde que los sellos, las trompetas y las copas son tres formas distintas de presentarnos los mismos hechos desde diferentes perspectivas para tener un panorama mucho más enriquecido de lo que va a suceder en este tiempo de la era de la iglesia. Y aquí también lo identifica muy claramente, dice el dragón, la serpiente antigua que se llama ¿qué? Diablo y Satanás. Y si aún quieren más evidencias, Isaías capítulo 14, versículo 12. Le ayudará también. Dice Isaías 14, 12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Note verso 15. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mire que no cayó en el abismo, sino a los lados del abismo. Pero ¿quién es este personaje? Bueno, es el mismo que hemos leído en todos los pasajes. Juan no está describiendo ninguna catástrofe cósmica. No está hablando de una estrella literal que cae sobre el planeta Tierra. No habla en términos astronómicos o geográficos. Está hablando en términos ilustrativos. Está presentando un ángel caído, cae a la tierra, un ángel derrotado, lanzado fuera del cielo. Se llama Satanás. Volviendo al capítulo 9, dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. Así que hemos visto cómo Dios ha querido que en la tierra more un enemigo aterrador entre nosotros. Él mismo lo ha lanzado a la tierra. ¿Sí lo notó? Y él mismo, Dios en Cristo, lo ha derrotado. La caída de Satanás es un efecto de la obra del Señor Jesucristo y su primera venida. Recuerde que la misión de Cristo en la tierra consistía en derrotar al enemigo, en deshacer las obras del diablo. Él vino a hacer esa obra ¿cómo? Muriendo en la cruz por su pueblo. Allí selló la derrota de Satanás y su caída. En Lucas capítulo 11, versículo 20 dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz está lo que lo posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparten el botín. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Él está hablando de su venida y que su venida es la inauguración del reino. Así como Juan el Bautista, el Señor también predicó, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuándo lo hizo
el Señor Jesús cuando inició su ministerio terrenal en su primera venida. Y empezó a mostrar la victoria sobre el enemigo. Empezó a hablar en estos términos del hombre fuerte que había sido atado, lo recuerda, y que no se podía saquear la casa del hombre fuerte hasta que no fuera vencido y atado. Y eso fue lo que vino el Señor a hacer. El autor de Hebreos nos dice que con la muerte el Señor destruyó al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. Hermano, hermana, amigo, piense lo siguiente: ¿ha leído usted los evangelios? ¿Ha notado los milagros que evidencian la victoria del Señor Jesús en su primera venida sobre este enemigo? Su victoria con sus milagros mostró esa victoria sobre la muerte, sobre los demonios. ¿Recuerda cómo liberaba a los endemoniados? ¿Sí lo recuerda? ¿Cómo resucitaba a los muertos? ¿Cómo dio vida a los incrédulos para que creyeran, empezando por sus apóstoles? Todo eso era una evidencia de la derrota del enemigo. El creyente está confiado, no se atemoriza hoy ni en ninguna época frente a un enemigo derrotado. Pero cuidado, tampoco se confía, porque ese enemigo derrotado es como un feroz león que ha sido encadenado, pero aún puede hacer mucho daño si se le da la oportunidad. El león está encadenado, pero si usted se acerca mucho, lo va a morder. Quizás o seguramente no lo mate a usted porque usted tiene un espacio donde puede huir y el león permanece encadenado. Por eso el creyente debe saber defenderse. Pero no solo se defiende, sino que también aprovecha que ese enemigo ha sido vencido. Ese león no puede defender su guarida ni su manada. Y la iglesia prevalece frente a las artimañas de este enemigo y puede saquear sus dominios, rescatando a los cautivos que Dios ha elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Cuando la iglesia predica el evangelio, saquea los dominios de Satanás, y los que están cautivos bajo su dominio son liberados por el poder del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios, como dice la Escritura. Por eso este texto también es de consuelo para la iglesia. Tristemente hay una mala doctrina en muchos púlpitos que ha divulgado una falsa enseñanza. Y es que vivimos en un mundo donde hay dos poderes en conflicto. Por un lado está el diablo con todo su poder y por el otro lado el Señor Jesucristo y sus ángeles a ver cómo se defienden de ese diablo. Y en medio está usted, indefenso, y no sabe quién va a ganar. Y como en las películas de Hollywood, algunos pintan entonces que es una lucha donde entonces el enemigo a veces está venciendo al bueno, pero de pronto el bueno saca por allá un suspiro ya donde casi vuelve y se levanta y vuelve y le pega al malo y así sucesivamente. No, eso no es cierto. Eso es falso. No hay ningún conflicto. Cristo ya venció al enemigo. El enemigo está a merced de Cristo. El creyente no está a merced de aquel que eventualmente tenga mayor poder en cierta circunstancia, el diablo
oh Jesucristo. No, el diablo ha sido derrotado. Cualquier poder que tenga es solo porque Cristo mismo se lo confiere, se lo otorga. El diablo está derrotado. Y Cristo ahora gobierna totalmente los actos malos del enemigo. Y eso me lleva a mi segundo punto principal. Cristo gobierna a nuestro enemigo. Es muy importante captar que el enemigo de nuestras almas ya no tiene poder, ya no tiene autoridad propia, a menos que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, le autorice a actuar, le conceda esa posibilidad. El poder del enemigo está totalmente limitado a la soberanía de Cristo, a la soberanía de nuestro Salvador. Quizás el ejemplo más típico que tenemos de la Escritura y que muchos recuerdan es el caso de Job. ¿Recuerdan que el diablo quería destruir a Job? ¿Y qué pasó? Le tocó pedir permiso a Dios. Y Dios le dijo, vea, usted puede llegar hasta aquí, pero no más. Así ahora Cristo, ascendido, glorificado, sentado en el trono, ahora es soberano, reina sobre Satanás. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, en primer lugar, el Señor le concede la llave del abismo, versículo 1, la última parte. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Note que no fue que el diablo con su poder cogió la llave del abismo y se apropió de ella. ¿Sí dice eso? No. El Señor le dio la llave del abismo. Eso es muy significativo. Se quiere dejar en relieve quién tiene la autoridad, quién es soberano, el Señor Jesús o el enemigo, Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque la Escritura afirma en muchas y variadas oportunidades que a Cristo se le dio toda potestad en el cielo, en la tierra y también en el inframundo. Mire Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Cuando el Señor se le identifica, Juan le dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo ¿qué? Las llaves de la muerte y del Hades. Sí, el Señor es el dueño, soberano del inframundo, tiene las llaves de la muerte, del Hades. El control final del reino de Satanás ahora está en manos del Señor Jesucristo. Cuando asciende, ¿no consuela eso su alma? ¿No le da consuelo a su corazón saber eso? Saber que nada está al control soberano del mal, que cada acción del maligno está bajo la autorización y en una medida establecida por el único que tiene la autoridad absoluta, que es nuestro Salvador Jesucristo. ¿No consuela eso su alma? Note aquí, en segundo lugar, que el Señor concede cierto poder al maligno. El Señor es el que establece el poder que le da al enemigo. Versículo 2 y versículo 3. Y el enemigo
al que se le dio la llave, verso 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Aquí se nos dice en primer lugar la manera como el enemigo actúa sobre aquellos que veremos. El Señor Jesús le da permiso que actúe. La forma, la manera como el enemigo actúa está determinada por la voluntad divina. Y en esta ilustración se nos dice que la manera como actúa es generando oscuridad. ¿Sí lo nota? Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Pero ojo, tampoco es un cataclismo cósmico. No. Dice que se trata de una especie de humo que es como humo de un gran horno. Note esa expresión como, no es que sea humo, como humo de un gran horno, es decir, que es abundante, que es denso y que es tan denso y abundante que oscurece y llena la atmósfera al punto que el sol queda un poco eclipsado, se oscurece, dice el texto. Bueno, estamos aquí frente a una influencia de alcance ilimitado. Toda la atmósfera se llena de este humo. Todavía no sabemos qué es ese humo, pero ya casi lo vamos a saber. El humo, note, es un humo raro, y por eso no vamos a tomar literalmente el Apocalipsis como lo hemos hecho siempre. Porque note que ese humo se convierte en langostas. ¿Sí lo ve ahí en el versículo 3? Y del humo salieron langostas. Pero a la vez, estas langostas no son langostas, porque se convierten en escorpiones. Mire cómo dice el verso 3. Salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Déjeme insistirle, estamos en un libro ilustrado, es una literatura apocalíptica que ya estudiamos de qué se trata. Es a través de diferentes imágenes que el Señor nos quiere dar a conocer ciertas realidades o verdades, pero no es una interpretación literal de esas figuras. No existen langostas con aguijones venenosos, pero sí encontramos en la Escritura una plaga de langostas que vino como un juicio sobre Egipto. ¿Lo recuerda? Y si usted mira su Biblia, encontrará también que hay unos numeritos que lo llevan al profeta Joel. Y Joel nos habla también de una plaga de langostas que Dios trae sobre el pueblo por causa de la incredulidad. Así como el pueblo egipcio no recibió la palabra de Dios, rechazó la palabra de Dios y Dios trajo esta plaga de las langostas, también el pueblo de Israel recibió esa misma plaga, lo cual nos está diciendo que en efecto esto que vamos después a descubrir qué es, tiene una razón de ser. ¿Y cuál es la razón de ser? La incredulidad y la dureza del corazón que hay en el mundo entero hacia Dios. Esa es la razón del toque de esta trompeta. Y la palabra del Señor como trompeta aquí está anunciando y está haciendo una advertencia.
Estas langostas nos hablan del juicio de Dios. Nos dice que Dios no está a gusto con la incredulidad y la dureza del corazón que hay en el mundo entero. Y por eso envía esta plaga al mundo entero. Una plaga a la que se le da poder. Claro, ahí dice, versículo 3, y se les dio poder. Es decir, que esa plaga no tiene el poder en sí misma. Otra vez, ¿quién le da ese poder? Cristo, que fue el que envió esa plaga, que fue el que le dio la llave a Satanás para que abriera el pozo y saliera esa plaga. Y la capacidad de esta plaga se expresa inicialmente, como dije, como el poder de llenar todo de oscuridad y tinieblas. Y eso nos permite legítimamente entender que se trata de la actividad satánica que busca sumir en tinieblas al ser humano para alejarlo lo más posible de Dios y convencerlo cada vez más y más que Dios no existe, que no necesita a Dios y que debe seguir contento y feliz con lo que el mundo le ofrece. Y por eso dice la Escritura que este mundo está asentado en tinieblas y sombra de muerte. Porque el enemigo, también dice el Nuevo Testamento, ha nublado por completo al ser humano por causa de su rebeldía, por causa de su dureza de corazón, por causa de su incredulidad. Y Dios ha enviado las huestes satánicas para que ande el mundo en oscuridad, dando palos de ciego, sin saber su vida, de dónde viene ni para dónde va, pero sentirse contento y satisfecho en esa oscuridad. No, es que yo no creo en Dios, yo creo en la evolución. Claro, está en tinieblas su alma. Siga creyendo que viene del mono y siga viviendo una vida sin sentido, sin propósito, sin meta, sin significado. Eso es lo que hace Satanás. Sumir el alma humana en la oscuridad de su idolatría, de su incredulidad, de su rebeldía contra Dios. ¿No es eso lo que pasa en todo el mundo? ¿No se afinca cada vez más la humanidad en sus propias filosofías y maneras de pensar absurdas? La actividad satánica está produciendo esa ceguera en el alma humana. Casi que esa ceguera se puede palpar, esa oscuridad se puede palpar, como la oscuridad que cayó sobre Egipto, ¿recuerda? Se puede palpar tanto que usted le puede decir a su pariente, a su hijo querido, arrepiéntete. Mira, solo cree en Cristo. ¿Y qué contesta? No me interesa. Yo estoy bien así como estoy. Yo no necesito el Dios que usted me pinta, me ofrece. Y todas estas tinieblas las produce ¿quién? Apolión, la serpiente antigua, el destructor, el que dijo el Señor Jesús que Él no ha venido sino ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Él pone tinieblas en el corazón humano, asegurando su destrucción y su pérdida eterna.
No hay peor juicio sobre los pecadores incrédulos que la incapacidad total de ver el reino de Dios y estar totalmente sumidos en tinieblas. El diablo y sus huestes hacen todo lo posible porque el ser humano no vea la luz de la gracia de Dios en Cristo. Y usted, joven, usted, señora, escúcheme por favor. Arrepiéntase y crea. No siga en su necedad. El diablo oscurece su entendimiento de la gracia de Dios en Jesucristo para que usted no crea. La oscuridad eclipsa el precioso lucero de la mañana, el sol de justicia que dice Malaquías que trae gracia y salvación a su alma. No siga en tinieblas, amigo, amiga, joven. No siga creyendo en el enemigo, en lo que su mente, sumida en tinieblas, le dicta, en lo que sus emociones entenebrecidas le inclinan. No siga viviendo satisfecho en la oscuridad del pecado, de los placeres temporales de la vida. Y no hablo de cosas escandalosas, hablo de andar solamente queriendo ganar este mundo, así nuestra alma se pierda eternamente. Porque si usted no quiere seguir a Cristo como dice la Biblia, es porque usted quiere seguir otra cosa. Usted tiene un tesoro en su corazón que no es Cristo. Mantenerlos a oscuras es lo que asegura que sus pasos un día los lanzarán al abismo de donde no hay retorno. Ese es el primer ay que dice aquí el texto. Caerá sobre los habitantes de la tierra. Y solo hay una posibilidad de escapar de este ay. Y lo tercero aquí en este segundo punto es: el Señor restringe la influencia del maligno. Versículo 4. Y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino que solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Hay una distinción, hay un límite. Dios nos deja ver claramente ahora que el Señor Jesús soberanamente le da permiso de hacer estas cosas en el mundo entero al enemigo y sus huestes satánicas, pero dejando quieticos. ¿A quiénes? A los creyentes. ¿Recuerda el sello? El sello del Espíritu Santo en la frente de la que nos hablaba el capítulo 6 o 7. Hay una excepción clara. Esta trompeta y sus efectos van dirigidos puntualmente a los incrédulos. Los únicos que no serán blanco de estos ataques demoníacos son los verdaderos creyentes. Sí, los sellados con el Espíritu Santo. Los que Dios en su gracia los ha elegido para ser objetos de su regeneración. Esos son los que creen bíblicamente en Cristo.
son los que también creerán mediante la predicación del Evangelio en la era de la iglesia. Son los que tienen el sello del Espíritu en su frente, porque tienen la mente del Señor y llevan todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque en sus frentes han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Ellos serán librados del efecto entenebrecedor del maligno que sume al ser humano en la tiniebla del engaño que conduce a la destrucción del alma. Solo ellos. ¿Y qué pasa con los demás? Bueno, los demás piensan que es muy excitante, que es muy divertido, que es chic vivir sin Dios, alejado de la religión, ser libres para codiciar lo que este mundo ofrece, para mentir y ser engañados, para drogarse, para fornicar, para embriagarse, para disfrutar de los paseos, de la vida, de las amistades, etcétera, etcétera, y pasarla bien. Eso es muy bueno, eso es genial. Y yo quiero decirle al que piense así, que aunque le parezca muy divertido y excitante y genial, no es nada bueno andar bajo la influencia de las tinieblas satánicas. Satanás no tendrá compasión de usted. Todo lo que la oscuridad de su alma le dicta, y a lo que lo inclinan los afectos de su corazón entenebrecido, solo le traerá desdichas. Será bonito andar en este mundo viviendo bajo engaños, engañando a otros, mintiendo, etcétera, y sin ningún tipo de esperanza, ni de sentido, ni de propósito, ni de significado en la vida. ¿Eso será bonito? Que soy como una planta que nace, crece, se reproduce y desaparece. No, eso no es bonito. Eso no es genial. Eso es un tormento que llegará tarde o temprano al alma. Y dice el versículo 5, y les fue dado no que los matase, sino que los atormentase 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Un día llegará cuando su alma será atormentada por el vacío de la vanidad, de la falta de significado y de propósito en la vida. Y dice que ese tormento en el alma tampoco es bonito. A mí no me ha picado un escorpión, pero estudiando sabrá que hay especies de escorpiones que su picadura es prácticamente insoportable y que dura mucho tiempo. Es un tormento, en este caso en el alma, comparado con una picadura de escorpión. Es un tormento muy doloroso. Vivir para trabajar y trabajar para vivir sin una meta. Sintiendo que
se pierden las ganas de vivir, pero el temor de la muerte finalmente es mayor y los aleja de ella. Pues dice el versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Creo que todos hemos escuchado a alguna persona, joven, mayor, mujer, hombre, que dice, yo ya estoy cansado de vivir. ¿Ha oído eso? Bueno, yo no le dice, pues vea, tome este veneno. Ay, no, ¿cómo se le ocurre? Eso es lo que está diciendo el texto. Están hastiados de la vida, pero ni siquiera pueden morir porque el miedo a la muerte es mayor que los aleja de ella. Prefieren seguir viviendo sin sentido, que es lo único que les ofrece el mundo. Es hora de preguntarnos a esta altura a qué grupo pertenecemos. Porque dice o nos ha enseñado este texto que no hay sino dos grupos de personas sobre esta tierra morando en cada generación. O los sellados con el Espíritu Santo, o los esclavos de Satanás y asediados por las huestes diabólicas. ¿A qué grupo pertenece usted? ¿No cree que es pertinente estar muy claro y seguro en qué grupo estoy? Porque el diablo y sus huestes espirituales de maldad no dará tregua. Así que vuelvo a decirle a usted, querido incrédulo, arrepiéntase y crea. Entre más camine usted en su necedad, más oscuridad. Hay solo una posibilidad de no estar expuesto a ese juicio. Y es que Dios tenga misericordia, y es la única manera como usted podrá escapar de esa situación. No hay término medio. O está sellado por el Espíritu de Cristo o está bajo la influencia de Satanás, que lo conducirá a una destrucción segura. Y permítame terminar con mi tercer punto. Cristo nos entrega a nuestro enemigo. Los versículos 7 al 10 nos describen las características de las huestes satánicas. Dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Eso nos está hablando de que no son ni uno ni dos, sino que son muchos ejércitos. Y Pablo, en la carta a los Efesios, lo describe muy claramente. Dice que la lucha del cristiano no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Huestes. Sí, es como un ejército de mucha caballería. Y dice que sus cabezas tenían como coronas de oro. Sí, tienen autoridad, esa autoridad que Cristo les ha dado para oscurecer el alma humana. Son potestades, son huestes endemoniadas con poder. Dice, tenían caras como humanas, cabello como de mujer, parecen inofensivos, pero realmente sus dientes son feroces como leones, tienen corazas, parecen invencibles.
Son muchísimos, dice, el ruido de sus alas como el estruendo de muchos carros de a caballo corriendo a la batalla, porque del pozo del abismo salen huestes de maldad incontables para cegar el alma del incrédulo, el alma del necio. Y esta descripción termina diciendo que tenían cola como de escorpiones y también aguijones. Escorpiones y serpientes son maneras como también la Biblia describe la obra de Satanás. Sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Este es un juicio parcial. Habla de 5 meses y ya sabemos que esos meses no son literales. Lo que podemos deducir de estos 5 meses rápidamente es que el número 10 sería el número que nos da plenitud, pero aquí dice que son solo 5 meses. ¿Qué significa eso? Que este juicio no es todavía el juicio final, no es el juicio completo sobre los incrédulos y sobre los rebeldes a Dios. No, esto es un juicio parcial, es solamente una pruebita, pero el juicio final y el castigo final va a ser muchísimo peor de lo que nos describe ese pasaje. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es Abadón y en griego Apolión. Así que termino diciendo, a la luz de estos últimos versos, primero, que estos son enemigos feroces. Tienen esas características que nos hablan de su número, de su poder, de la influencia que Dios mismo les ha dado para dañar al hombre incrédulo. Es la manera como Dios toca la trompeta sobre toda la tierra, anunciando un peligro. Es la manera como Dios le dice al creyente que debemos evangelizar, porque aún es posible que los escogidos desde antes de la fundación del mundo sean arrebatados de los dominios del enemigo. Y a usted, amigo, que aún no cree, es Dios diciéndole también que mientras hay vida, hay esperanza, que es tiempo de salvación, que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, como dice la Escritura. Y a nosotros nos está diciendo que nuestros enemigos han sido vencidos, que Cristo nos protege, que el enemigo no tiene poder sobre nosotros, que los que estamos sellados por pura gracia de Dios no estaremos bajo la influencia dañina y destructiva del enemigo, que debemos dar gracias a Dios cada día por esto, porque Él no permite que nuestros ojos espirituales se llenen de tinieblas, caigamos sumidos en la total oscuridad. No, Él nos ha librado de este efecto terrible de Satanás y de sus huestes espirituales, y por eso podemos más bien orar con confianza, como lo haremos esta tarde, para que el Señor en el 2026 nos permita ver cómo la iglesia sigue predicando el Evangelio, arrebatando almas del dominio del enemigo y viendo cómo Cristo ha salido siempre victorioso, porque Él ha destruido el poder de la muerte. Ya no hay ningún aguijón que nos pueda dañar, como dice la Escritura. El aguijón ha sido quitado. Dice el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? El aguijón es quitado. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tomar la armadura que nos da el Señor y seguir adelante como victoriosos, como la iglesia victoriosa que el Señor quiere, de la que nos hablan los primeros versículos,
los primeros capítulos de Apocalipsis. Debemos, hermanos, enfrentar el 2026 con esta esperanza, con esta seguridad. Cristo ha vencido al enemigo, nos lo ha entregado. Podemos predicar el Evangelio. El Evangelio es el arma con que vencemos para poder derribar las puertas del Hades y rescatar a aquellos que están bajo el imperio de Satanás. Hermano, póngase la armadura de Dios en este 2026. Permanezca firme en Cristo, porque nuestros enemigos ya fueron vencidos, los enemigos de nuestras almas, y ahora nosotros podemos seguir adelante con confianza, con esperanza en el Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar. Padre bueno, queremos darte gracias por este capítulo tan solemne, pero también lleno de esperanza, de gracia, para todo aquel que cree en tu Hijo Jesucristo. Señor bueno, te damos gracias porque nos has librado de ese terrible asedio de Satanás y sus huestes. Gracias, Señor, porque no permites que caigamos en esas tinieblas para alejarnos totalmente de ti, oh Dios. Gracias, Señor, te rogamos misericordia, ayuda, fortaleza para seguir adelante firmes con esta confianza, revestidos de esa coraza, de esa protección que tú nos has dado para seguir adelante, para servirte como instrumentos, para edificar tu reino, para alcanzar y encontrar a los escogidos. Señor, glorifícate, te lo rogamos, que hoy sea día de salvación, que hoy tú quieras dejarnos ver cómo tu Espíritu aplica salvíficamente tu palabra a los corazones. Señor, te rogamos, glorifícate en el nombre de tu Hijo Jesucristo con acciones de gracias. Amén y amén.